Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, comparto este espacio que yo lo voy a llamar de conversar y reflexionar. Quiero ser muy breve con ustedes, felicitarlos por estar en esta etapa, por presentar sus trabajos y quiero hablarles sobre los secretos de los datos, cómo no dejarse engañar por las estadísticas, algunas reflexiones, cosas que me quedo pensando y entonces comenzamos. En particular, quiero tomar básicamente, ¿qué entendemos por datos y qué es la estadística para mí? Entendemos por datos cuando uno habla de hechos, cifras, registros, información que uno recolecta, que pueden ser números, palabras, símbolos. Esto ya lo sabemos porque es lo que nosotros hacemos habitualmente en los trabajos. Y sabemos que esos datos pueden ser cualitativos, que pueden ser descriptivos, cuantitativos, que son medibles y se utilizan para analizar y tomar decisiones basadas casualmente en esa información recopilada. Quiero tomar esa noción de datos para después no confundir con muestra, porque a veces hablamos muchos datos o la muestra es grande, algunos detalles como para llevar a reflexionar. Y cuando hablamos de estadística, sabemos que es una de las ramas de la matemática que se encarga casualmente de recopilar, organizar, analizar, interpretar los datos. Y el objetivo es resumir información, descubrir patrones, relaciones y tendencias de esos datos y tomar decisiones informadas. No es solamente cuento cosas, sino es para tomar decisiones. Eso es la importancia de nuestros estudios. Y eso hace que veamos muchas noticias y quiero tomar algunas, son noticias reales, no les voy a colocar de dónde están, pero uno las encuentra en internet, como para que vean lo importante que son las estadísticas, ¿no? Me dice, el aumento del 30% en el reciclaje de plástico en nuestra ciudad llevó a una reducción significativa en la contaminación ambiental y a la creación de empleos en la industria de reciclaje. Uno tiene que ser ahí precavido, no es que estoy dudando, pero puedo determinar que hubo el aumento de un 30% de reciclajes. ¿Cómo lo medí? ¿Qué hice? ¿Cómo tomé datos? ¿Cómo tomé una muestra? Tengo que ser crítico en estas instancias y después cómo analicé que casualmente ese aumento del reciclaje tuvo una reducción significativa en la contaminación ambiental. ¿Cómo la medí? Porque esto aparece en estas cuestiones y nos lleva a tener estas falsas creencias de la estadística. O gracias a las estadísticas que mostraron un fuerte aumento en el abandono escolar, se implementaron programas de apoyo que redujeron la tasa de deserción en un 40% en el país. ¿Cómo se midió que efectivamente, que tomaron como datos para ver el abandono escolar, que esos programas de apoyo casualmente redujeron la tasa de deserción? El informe reveló que el uso de cascos de bicicleta disminuyó las lesiones graves en accidentes en un 70%, lo que llevó a la promulgación de leyes de uso obligatorio en todo el país. Entonces acá tengo que cuestionarme cómo hicieron los instrumentos, cómo tomaron muestra, dónde analizaron, porque son noticias impactantes y podemos continuar. Un estudio mostró que el acceso a Internet de alta velocidad en áreas rurales aumentó la tasa de crecimiento económico en un 25%, lo que llevó a una inversión gubernamental para expandir la conectividad en todo el país. Son cosas fuertes e importantes. Está bien, nosotros hacemos otros estudios, pero estos son estudios donde aparecen y casualmente se apoyan en cuestiones estadísticas para dar estas noticias. La investigación demostró que las medidas de control de tabaco redujeron las tasas de tabaquismo en un 50%, lo que impulsó la implementación de políticas más estrictas y campañas de concientización a nivel nacional. Y la última, como para no cansar, pero como para traer noticias que son impactantes. La cifra alarmante de accidentes de tráfico en una carretera en particular llevó a una reconstrucción completa de la misma, lo que resultó en una reducción del 80% en los accidentes mortales. Tengo que hacer una correlación entre que la reconstrucción de esa carretera, de esa ruta, en particular hizo una reducción del 80% de los accidentes mortales. Entonces, ¿cómo lo analizo? Y acá hay que usar sentido estadístico. Y el sentido estadístico tenemos que desarrollar cultura estadística, que eso implica comprensión de las ideas estadísticas fundamentales,
competencias para hacer análisis de datos sencillos, como lo están haciendo ustedes en este momento, pero hay que continuarlo para desarrollar ese razonamiento estadístico que implica modos de razonamiento y participar de ciclos de investigación e interrogación o interrogativo, que es preguntarnos acerca de las cosas y cómo lo voy a mostrar desde la estadística, ¿no? Y actitudes que voy a tener frente esta cultura estadística, este razonamiento estadístico, y esto donde lo vemos casualmente participando en proyectos de investigación donde la estadística tiene ahí una gran impronta. Y quiero mirar algunas creencias erróneas, voy a mirarlo así como piezas de un rompecabezas y las voy a desarmar, que uno puede encontrar dónde están, cuáles son algunas de ellas. Una de esas piezas es correlación igual a causalidad. Piensen en las noticias que les conté recién. Esta es la creencia de que si dos cosas están relacionadas de alguna manera, una causa a la otra, lo cual no es cierto. Tengo modos para mirar si realmente hay una correlación entre estas variables y sabemos cometer errores en estadísticas al respecto. Otra es, más datos, no la muestra ni la cantidad, sino más datos son mejores. La idea de que acumular datos sin pensar es siempre beneficioso. Yo hago encuestas con muchas preguntas al respecto porque voy a tener muchos datos, eso es mejor, lo cual es erróneo. O pensar, la estadística es solo para expertos, lo manejan los profesores de matemática o algunos, esta noción de que es inaccesible a las personas comunes, lo cual no es cierto, menos en la era digital que hoy buscamos información rápidamente. También tendríamos que la estadística siempre miente. Y eso es debido a que esa desconfianza excesiva muchas veces es casualmente a malos usos que se hace de la estadística y que lo vemos en las noticias y tenemos que tratar de combatir eso porque no es cierto que siempre miente. Otra pieza es una muestra grande siempre es representativa. O sea, esta creencia de que el tamaño de la muestra, la cantidad que yo vaya a tomar, garantiza mayor representatividad. No, no garantiza la representatividad. Es el modo en que nosotros lo estamos eligiendo. Vamos a mirar algunas ideas. Otro es, la estadística es aburrida e inútil. Esta percepción de que la estadística carece de aplicaciones prácticas y es tediosa. No, eso depende del proyecto de investigación que cada uno vaya a colocar y tomamos la última pieza. No necesito saber estadísticas, la subestimación de la importancia de comprender conceptos estadísticos en la vida cotidiana. Sí, debo saber porque todo se gobierna a través de estadística y debo ser crítico. Estoy inmerso en una sociedad y debo aprender a usar la estadística. Una de las dificultades casualmente hace que nosotros no creamos en estadística es la muestra. Imaginemos acá si uno tuviese que analizar, determinar la resistencia que tienen estos botones. Uno dice, ¿cómo tomo una muestra? Porque no los puedo tomar a todos y ver cuánto resisten para romperse o desgastarse o al calor o la luz del sol, cómo los vaya a decolorar. Tengo que tomar una muestra, pero veo que son botones totalmente diferentes. No puedo tomar, ¿qué voy a elegir? Todos del mismo tamaño y del mismo tamaño voy a elegir cuántos. La misma cantidad, no. Por eso hablamos de que debe ser representativa esa muestra y tenemos estrategias. No es la idea de darles un curso sobre esto, sino es llevarse algunas ideas. Tomar un tamaño apropiado. Hay modos en estadística de determinar cuál es el tamaño apropiado que voy a tener sobre una población. Y tengo que tener procedimientos aleatorios para elegirlo. Eso es uno de los errores frecuentes porque debo garantizar que eso va a ser representativo si las características de la muestra que voy a tomar son similares a la de toda la población. Entonces tengo que tener conocimiento de la población. Errores sí que cometemos, casualmente esto se lleva y lo podemos ver hasta en las noticias con respecto a la muestra. Una muestra no representativa. Entrevistar solo hay veces a algunas personas, individuos con ciertas características de la población. Esto lleva elijo algunos nada más, porque me quedo cómodo por alguna razón y no estoy viendo y termino diciendo, generalizando conclusiones. Entrevisté a algunos que no es representativo y termino diciendo, los jóvenes piensan de esta manera, a los adolescentes les gusta tal tipo de música, pero ¿a quiénes entrevisté? Si estoy saliendo de un estadio donde estuvo un determinado cantante, no puedo agarrar, preguntarle allí o todos los de un grupo que a lo mejor son mis amistades. Tamaño de muestra inadecuado. Esto es una muestra muy pequeña. Hay modos en estadística de determinar qué tamaño es adecuado y qué nivel de confianza le vamos a dar a esa muestra.
muestra intencional o de conveniencia. A veces lo hacemos sin pensar. Solo las personas que están cerca, a veces decimos, quiero hacer un trabajo, se los paso por WhatsApp a todos mis amigos y le pido que esos amigos se lo pasen a otros. Pero entonces eso es una muestra intencional. En ese que no me estoy dando cuenta, o en otro caso lo elijo intencionalmente, diciendo, voy a elegir de este sector, claro, va a estar sesgada las opiniones. Autoselección, cuando mandamos un cuestionario y les pedimos a alguien que lo complete el que tiene ganas, el que no, esto no puedo pensarlo dentro de estadística. Falta de aleatoriedad. Esto significa que es esa muestra sesgada de cómo la tengo que elegir. Hay modos para elegir en estadística esa muestra y lo tengo que tener presente para no cometer errores en los estudios que hacemos. Y sobre muestreo o submuestreo, pensemos en los botones cuando teníamos, se recopila información de cierto grupo en exceso o en insuficiencia en comparación con su representación real en la población. Elegí muchos de los botones pequeños o muchos de los botones grandes y no tuve en cuenta toda la población. Entonces, la importancia de la representatividad acá es crucial y de donde vamos a obtener los datos. Si la muestra no es representativa, los resultados pueden ser sesgados o inexactos y eso limita nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Eso lo tengo que tener presente para hacer un buen estudio dentro de estadística. Y algunos pasos entonces como para llevarse acá la idea y básicamente con respecto a muestra, porque es lo que a mí me interesa para consolidar esta estructura, vamos a decir, la casa que estoy construyendo en términos metafóricos en la investigación. Tengo que definir la población, o sea, hay que comenzar a definir claramente esa población objetivo. ¿Quiénes son las personas o los elementos que deseo estudiar? Lo tengo que tener presente y lo tengo que colocar en mi trabajo cuando estoy haciendo el informe. Especificar el tamaño de la muestra, decidir cuántas personas o elementos de la población voy a incluir en eso. Tengo modos de hacerlo y tengo niveles de confianza y todo como para colocar allí, decir cuál es el margen dispuesto. No es cuestión, y bueno, a los que yo pude hacer, no. Esto es un detalle importante. Elegir el método de muestreo, o sea, existen varios muestreos, muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, porque si ya tengo la población, ahora tengo el tamaño de la muestra, ¿cómo los voy a elegir? Obtener una lista o marco de muestreo, si es posible, una lista completa de todos los elementos de la población, porque ahí voy a decir, bueno, supongamos que son estudiantes de la escuela, necesito la lista completa para decir a quiénes voy a estar eligiendo para que me quede una muestra representativa. Aplicar casualmente el método de muestreo, que depende de qué cosa quiero estar estudiando, para seleccionar a esas personas o elementos de la muestra y asegurarme de que seguí el método de muestreo de manera imparcial y sin sesgos. Luego voy a recopilar los datos, ahí voy a tener los instrumentos, acá es todo un tema, cuáles son los instrumentos que voy a estar usando, pero bueno, tienen que estar acordes con la investigación y esto puede implicar las encuestas, las entrevistas, acá hay mucho detalle que podríamos hablar, hay que ser cuidadoso de qué tipo de encuestas hacemos, de qué tipo de entrevistas, hay veces hago preguntas y las personas responden por un deber ser, pero no realmente lo que uno piensa, entonces debo ser cuidadoso en esos trabajos. Y entonces ahora tengo que analizar y presentar los resultados. Luego de que uno obtiene esos datos, hay que analizarlos y hay modos de analizarlos en estadística. Presentar esos resultados de manera adecuada, qué es lo que quiero estar mostrando, considerar los sesgos y errores que yo pude haber cometido, o sea, tengo que evaluar si hay posibles sesgos en esa muestra y asegurarme de informar sobre cualquier limitación que tiene el estudio. Eso es sensato en una investigación. Esto pasó de acá o no hice una muestra de tal forma, entonces debo ser cuidadoso con las conclusiones, ser honesto en la información que voy a estar dando. Interpretar y generalizar, guarda cuando quiero generalizar. Puedo generalizar al comportamiento que tiene toda una población si la muestra fue representativa y tengo un determinado nivel de confianza. Debo ser cuidadoso en ese caso de hacer inferencias y generalizaciones sobre la población completa. Y por último, que es lo importante, que es lo que están haciendo ustedes en este momento, es reportar y comunicar. O sea, comunicar los hallazgos de manera clara y honesta, destacando la importancia de la representatividad de la muestra y la interpretación de los resultados. Y me llevo algunas reflexiones que se quedan ustedes así pensando
La estadística no solo es una herramienta, es un superpoder para nosotros que nos permite descubrir la verdad detrás de los números y tomar decisiones informadas en un mundo que está lleno de datos. No subestimes el poder de los datos. La elección de una muestra representativa y la comprensión de las estadísticas puede marcar la diferencia entre la verdad y el engaño. En un mundo inundado de información como nosotros tenemos, la estadística es nuestra brújula y el conocimiento de la estadística es una brújula. Para eso hay que usarla con responsabilidad y sabiduría para navegar en esas aguas de datos y tomar decisiones que impacten positivamente en nuestras vidas y comunidades. Y la última es, utilicemos la estadística como una linterna, ilumina el camino hacia decisiones más acertadas y un mayor entendimiento de nuestro entorno. Muchísimas gracias por la atención. Quedaré atento ahí a preguntas, comentarios que pueden dejarlo en el mismo canal de YouTube donde yo dejaré este video. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.